La semana en RCR. Actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana en RCR. Hoy vamos a darle la bienvenida y le agradecemos la gentileza que tiene con la semana en RCR, Red de Comunicación Regional, al doctor Pedro Gamio, ex viceministro de Energía, director del programa Integrando Perú en RCR. Qué gusto saludarlo, doctor Gamio. Tenga usted buen día, muy amable como siempre. Buenos días, a tus órdenes. ¿Cómo está analizando estas medidas, estos anuncios formulados ayer por el Ejecutivo para enfrentar la contingencia por la fuga de gas en la zona de Meganteón y el Cusco? Como paliativos que eran necesarios pero insuficientes. Por ejemplo, el monto mayor comprometido de todos los anuncios tiene que ver con los hogares que consumen GLP. Los hogares más pobres que consumen GLP en el Perú han sido nivelados con lo que se le da a las familias más pobres de la Convención Cusco, 30 soles. Han subido 10 soles el aporte para adquirir balones de GLP. Ese es el aporte mayor, pero en el caso de los taxistas, estamos hablando de 335.000 taxistas, el apoyo es de 120 soles en un mes. Ellos están llenando tanque ya no con 30 soles por usar gas natural, sino 90 soles diarios para efectos de poder trabajar. Entonces, una recomendación que no solamente estoy haciendo yo, sino hizo un exministro de Economía, es un esfuerzo a través del Fondo de Estabilización. Es decir, la gasolina tendría que temporalmente para sectores focalizados un esfuerzo de una ayuda más significativa, porque si no es un paliativo que no arregla el problema tan serio que hoy afrontan los taxistas, que están básicamente afectados, y también sus usuarios. Mucha gente hoy por razones de seguridad se moviliza al trabajo y al estudio con taxis a gas natural. El golpe es muy importante y esto tiene que ver con el encarecimiento de muchos productos de primera necesidad y también tiene que ver con la inflación. Entonces la medida es una medida que en el pasado se ha aprobado y sería más eficaz en cuanto a impacto, ¿no? O sea, en este caso, ¿usted considera que sería lo más conveniente aplicar subsidios focalizados de manera puntual en el caso de gasolina? Definitivo, porque los 120 soles al mes es una cosa muy simbólica. No está aliviando el tener que pagar 60 soles más por cada llenado de tanque de los 335.000 taxistas, que estamos hablando de 1 millón de peruanos, más los usuarios de estos sistemas de gas natural vehicular, que son una cantidad importante de personas, de trabajadores. Entonces, el daño mayor no se está mitigando. El tema es si hubiera un subsidio temporal a la gasolina que usan estos autos, que tienen registro, sería una medida más eficaz. Ahora, otro tema, doctor Pedro Gamio, se han aplicado otras medidas, ¿no? Uno de ellos es el teletrabajo. ¿Esta es una buena medida que se está adoptando? Sí, hay estudios, no solo en el Perú, en el mundo, que muestran que se eleva la productividad del trabajador cuando trabaja en su casa. Es decir, cuando el tipo de trabajo lo permite, el rendimiento mejora. Y esa es una medida que debe servirnos de prueba piloto para muchas actividades del país, donde se pueden evaluar metas periódicamente y cómo esto, por una parte, ahorra recursos porque evita el pagar transporte diario de ida y vuelta, y al mismo tiempo está demostrándose que puede haber un mayor rendimiento en tanto el trabajo lo permite. Ahora, estas medidas, si hacemos, digamos, una proyección inmediata, ¿van a lograr reducir el impacto en el consumo energético o en el consumo de energía? Son medidas que ayudan, pero de todas maneras hay un daño mayor ya.
El daño mayor es por la guerra. La guerra ha disparado el precio de los derivados del petróleo y todo hace ver que no hay una señal de una tregua o de una disminución del conflicto. Al contrario, están involucrándose más países y todo hace ver que el estrecho de Hormuz está totalmente hackeado, hay una inseguridad en la zona, ha habido ataques a varios países, prácticamente todas las bases norteamericanas han sufrido ataques, se ha reiterado el uso de bombas contra Irán, pero Irán sigue teniendo capacidad de respuesta. El pronóstico es reservado de este conflicto. Y eso nos lleva a un precio del barril de petróleo, en el caso de Brent, ya está por los $85 el barril, de 65, es el crudo tipo de Europa. El gas natural se ha disparado más de 50% en Europa. Estamos frente a un escenario que puede llevar el barril del petróleo a $100 o más. Entonces esto evidentemente pone en jaque a la economía mundial. Y eso era lo que precisamente el señor Trump quiso evitar, que no se bloquee este punto de tránsito por donde circula el 20% de la producción mundial. No es la mayoría, pero tiene un peso importante en la economía, más que nada porque genera incertidumbre. También hemos visto que por momentos Qatar ha tenido que suspender su exportación de gas natural por los ataques recibidos. Se ha afectado la refinería más grande de Arabia Saudita. Todo esto suma una serie de hechos de inseguridad e incertidumbre que hacen que el pronóstico sea muy preocupante, y Perú es importador neto de más de 270.000 barriles diarios de derivados del petróleo. Más del 30% del GLP se importa, buena parte del diésel y también gasolinas. Entonces estamos frente a un escenario que obliga a visualizar qué medidas se pueden tomar ya superada esta emergencia con el transporte de gas y líquidos de camisea, porque ya están los arreglos avanzando para mejorar la masificación del gas. Ese es un tema crucial. Hemos cometido errores. Por ejemplo, la tarifa estampilla. No se ha aprobado la tarifa estampilla y el Congreso se equivocó. Han aprobado solamente un precio estampilla para el pequeño usuario. Eso significa ralentizar la masificación del gas. En lugar de llegar a duplicar los usuarios en el país fuera de Lima, en 5 años se ha pateado el tema para 20 años. Es una locura el error de esta medida. Cuando usted pone un precio de estampilla, subiendo un poquito a los usuarios de Lima, que casi imperceptible esa subida, le va a dar un precio competitivo para todos los usuarios a Cusco, Arequipa, Lambayeque, Trujillo, y va a lograr que muchas personas valoren lo que es para su economía el uso del gas natural en lugar de otros derivados del petróleo. Los estudios muestran, podemos duplicar los clientes que tiene Lima en el resto de principales ciudades del Perú, avanzando con este escudo que significa el gas natural, porque tiene un precio que tiene un ajuste gradual al distante de solamente lo que ocurre con los commodities, con el precio internacional del petróleo. Tiene una fórmula de ajuste mucho más conservadora. Entonces el gas natural puede favorecer no solo a los limeños, sino también a las principales ciudades fuera de Lima, Callao e Ica, que también tiene este beneficio. ¿Ello qué significa, doctor Gamio? Que además de la contingencia que estamos viviendo en estos momentos, producto de la fuga de gas en la zona de Megantoni, tenemos que enfrentar el tema ya de la crisis internacional derivada por lo que ocurre en Medio Oriente. ¿Ello qué puede significar? ¿Que las medidas tendrían que ampliarse, estas medidas del gobierno? Significa que hay que revisar el programa de masificación del gas natural. Solucionada la emergencia, es decir, que empiece a operar de nuevo el sistema de camisea, donde están arreglando ambos ductos porque han sido dañados ambos, el gasoducto y el poliducto han sido afectados, menos mal en un metraje que no es crítico, que puede resolverse en poco tiempo.
y eso es al margen de informar al país de dónde estuvo el error, dónde estuvo el problema, dónde estuvo la falla, a qué se debió esta deflagración. Ya debemos trabajar las medidas de fondo. Ya le he mencionado una que es muy importante, la tarifa estampilla. Otra medida que se tiene que tomar es la redundancia, hacer un gasoducto y un poliducto en el tramo selva que permita tener un segundo sistema de transporte que apoye en caso falla cualquiera de los dos. Ahora tenemos en selva solo uno, 200 kilómetros que dependemos solo de un tubo, y eso es muy riesgoso. La experiencia enseña, y ya hay sendos informes de hace más de 10 años, que se ha debido hacer este segundo gasoducto y este segundo poliducto, como ya existe en sierra y en costa, pero en el punto inicial de la operación de transporte, que son 200 kilómetros de selva, está pendiente. Una tercera medida que también es importante y que se tiene que evaluar técnicamente, y para el que existen también recomendaciones que tienen tiempo ya, es tener un barco metanero de menor tamaño. Este barco metanero de menor tamaño necesita unos ajustes, una inversión puntual en la planta de Melchorita, y eso hay que negociarlo con el operador de la planta en Melchorita para efectos de que no solamente atienda a barcos grandes, sino puede atender también a un barco de un tamaño menor, criogénico, metanero, que lleve gas a 3 o 4 puertos principales de la costa peruana. El mérito de esto es que se instalan unidades modulares de regasificación que permiten llevar muchas más moléculas de gas a capitales de regiones del Perú, acelerando el esfuerzo de la masificación, porque ya no solamente van a ser los camiones criogénicos que hoy existen, donde hay un punto de despacho en Melchorita para camiones criogénicos, sino tendríamos también más moléculas para llevar a principales ciudades del norte y sur del Perú, y el efecto sería extraordinario, porque estaríamos teniendo un ducto virtual a través de este barco metanero que alimentaría 3 o 4 unidades de regasificación modulares, que se pueden concretar en un tiempo que va a sorprender, porque estamos hablando de un plan que en 2 años podría comenzar a dar resultados, si es que se hacen las cosas bien. Entonces, creo que esas medidas son importantes, porque además hay un dato: el tancaje más grande que tiene el Perú, las esferas de gas criogénico de Melchorita, son los tanques más grandes que tiene el Perú. Entonces, este barco metanero puede alimentarse en cualquier momento que haya un problema en la selva, puede alimentarse del gas que almacenan estas esferas en situación de emergencia. Entonces, tendríamos tránsito, transporte de gas en la situación de emergencia que permita cubrir, no solo como se ha hecho ahora con los hogares y con algunas instalaciones estratégicas, más el transporte del metropolitano. No, hubiéramos podido tener también a los taxistas beneficiados por las moléculas que puede transportar este barco metanero, al mismo tiempo de que se apoya en las 2 grandes esferas que tiene la planta de licuefacción. Entonces, es como cerrar el círculo, porque hoy tenemos un proyecto orientado a exportar. Entonces, lo que hacemos es que cargue también a un barco de menor tamaño que empiece a generar una demanda en las principales ciudades que tienen puerto de las regiones del país. Estamos hablando de una medida muy eficaz. Hay algunos políticos que con desconocimiento han dicho: ¿por qué no traemos un gran barco que descargue gas, un gran barco metanero? Lamentablemente eso no funciona, porque se ha hecho una instalación en Melchorita para sacar el gas congelado. No funciona para descargar una gran cantidad de gas. Eso hay que advertirlo. Sería una inversión muy grande cambiar el sistema. En cambio, cargar un barco de menor tamaño como los que circulan por Europa, estos hasta se pueden alquilar, se puede obtener un sistema de obtención de suministro con unidades modulares,
que no tienen un costo muy grande y que harían que tengamos un sistema de suministro de gas mucho más potente que los camiones metaneros que hoy circulan por el Perú. Ahora, para finalizar, toda esta situación que se ha generado en el país y que al que se suma este contexto internacional, pone nuevamente de relieve las carencias que tenemos en cuanto a infraestructura de transporte de gas, por un lado, y los mecanismos de respuesta rápida que no tenemos. Lo que usted dice es absolutamente cierto. Chile, que no tiene el gas que tiene Perú, porque Chile tiene hidrocarburos, pero en cantidad pequeña en el sur, tiene una red de gasoductos mucho mayor que Perú. O sea, eso nos llama la atención. Nos hemos quedado dormidos, nos hemos dormido en nuestros laureles. El Perú tiene necesidad de hacer más eficiente el gobierno nacional, el planeamiento estratégico. Y para eso hay que convocar a los mejores. Ya no podemos devaluar la política al nivel de perder la calidad de la administración, porque la empresa privada necesita un Estado moderno, transparente, competitivo, que lo ayude a crear riqueza. Porque estamos hoy viendo que hay mucha precariedad y eso se tiene que resolver. Es como el tema del GLP, por ejemplo. En el tema del GLP hay que mejorar los inventarios también. Ahí hay más usuarios, muchos más hogares, más de 8 millones de hogares en el Perú vinculados al GLP, al propano-butano, y nuestro sistema de almacenamiento tiene que ser más poderoso, más robusto para situaciones de emergencia. Eso también se tiene que hacer. Y no puedo dejar de mencionar el problema de Petroperú. No se puede negar que también han existido y existen todavía hoy problemas de inventarios porque Petroperú ha informado de un estado de situación crítico, de falta de caja. El problema de Petroperú no se está resolviendo todavía. Y Petroperú necesita reperfilar su deuda, necesita avanzar en la reestructuración. Pregunto, ¿ya se firmó el contrato con Deloitte, por ejemplo, que es el reestructurador escogido? Necesitamos avanzar en las medidas para que Petroperú recupere eficiencia y consiga socios de primer nivel que le pongan candados a la injerencia política que tanto daño le ha hecho a la empresa. Empresa que durante su historia, 80% de su historia, ha dado utilidades al Perú. La gente no sabe, pero antes del Fondo de Estabilización, quien ha hecho valer subsidios millonarios al mercado interno por decisión política ha sido Petroperú. En el año 1989, por ejemplo, en el Perú la gasolina se vendía a 10 centavos de dólar por galón, igual que Venezuela. ¿Quién cree usted que asumía ese subsidio millonario? Petroperú. Entonces, hay que darle un manejo técnico a Petroperú, como lo tiene Colombia con su empresa nacional de hidrocarburos, Chile con su empresa nacional de hidrocarburos. Hay que hacer las cosas bien, pero no decir que se puede acabar con Petroperú y vender la última tuerca que tiene la empresa, porque eso nos llevaría a asumir una contingencia importante con los bonistas internacionales, además de tener que reconstruir un operador que lleve los derivados del petróleo a los rincones más lejanos al mismo precio que Lima. No es fácil de hacer eso. Que apoya a la Fuerza Armada y a la Policía Nacional en condiciones blandas y grandes facilidades, como lo ha hecho Petroperú en su historia. Tenemos que hacer las cosas bien. El justo medio, el punto de equilibrio es importante. Ni maltratar a Petroperú y poner candados para asegurar un manejo técnico y eficaz de esta empresa que ayuda a la economía peruana, y lo dice la historia. Muy bien, don Pedro Gami, yo le agradezco como siempre la gentileza que he tenido con la semana en RCR, Red de Comunicación Regional. Siempre es un gusto dialogar con usted. Que tenga buen día, muy gentil. Muchas gracias, en sus órdenes siempre. Muy amable. Hemos presentado La Semana en RCR.